Muy buenas a todos, bienvenidos a un pedazo de vídeo. Y es que hace poco, 3 días exactamente, ha terminado el Mundial de Clubs, que nos ha dejado auténticas sorpresas, empezando por el ganador, el Chelsea, que por cierto, enhorabuena de aquí, que no hice vídeo resumen de la final, mal por mí, pero estaba de vacaciones, y pasando por sorpresas como la eliminación del Manchester City frente al Al Hilal en un partido loquísimo, o partidazos en fase de grupo que nunca veríamos, como el Boca Juniors versus Bayern de Múnich. En fin, este vídeo está focalizado en sacar las 5 conclusiones que nos deja este torneo. Y por cierto, a mí me ha encantado el torneo, pero esto no va de opiniones personales, va de datos. Por lo tanto, después de ver este vídeo te voy a dar todas las herramientas para que elijas si te ha gustado el torneo o no te ha gustado. Y ya no os voy a entretener más, así que vamos directamente con el primer punto, que, a ver, tiene varios que he desglosado, pero lo he titulado como la pesadilla americana. Estadios vacíos, 12 sedes utilizadas, capacidad media de 57.000 personas, asistencia media de 35.000 espectadores por estadio. Estamos hablando que en algunos estadios entraban 80.000, 70.000, 50.000 y la verdad que no se han llenado. Os voy a dejar en pantalla algunas imágenes que duele ver, que profesionales tengan que viajar tantos kilómetros y que tengan la ilusión de que los vaya a ver todo el mundo, de que el estadio va a estar totalmente lleno y todo lo contrario. En fin, ya habéis visto las imágenes, es que me ponen los pelos de punta y os voy a poner 5 ejemplos, los 5 partidos menos vistos. Empezamos con el Ulsan HD versus Mamelodi Sundowns, que tuvo una asistencia de 3.500 espectadores, sin ningún sentido. Seguimos, Pachuca versus Salzburgo, un partidazo. Equipo mexicano como el Pachuca, el Salzburgo, un equipo que ha jugado Champions en la última temporada, estamos hablando de 5.000 espectadores. Benfica versus Auckland City, Benfica, un equipo que es un histórico de Europa, 6.700 espectadores. Borussia Dortmund versus Ulsan HD. Es verdad que Ulsan HD pues no es el equipo más atractivo que vayas a ver, pero es que el Dortmund fue subcampeón de la Champions hace un año y al estadio fueron 8.000 personas. Y ya el último es que me deja los pelos de punta aún más. Wydad versus Al Ain, 10.000 personas, menos mal fueron 10.000 personas, pero ya os digo, estos estadios tienen una capacidad enorme, que en Estados Unidos ya sabéis que todo pues lo construyen a lo grande, y esto no puede ser, y la verdad es culpa de la FIFA por elegir a Estados Unidos como la sede del primer Mundial de Clubs, que el dinero no lo puede todo, que por más dinero que le hayan pagado a la FIFA no tiene sentido que los estadios estén vacíos. Es mi opinión. Vamos con el segundo punto, que son precios en picada y polémica, rebajas hasta el 80% y precios desorbitados antes de los partidos. O sea, ¿tú te crees que un Wydad Al Ain de Emiratos Árabes lo va a ir a ver una persona y va a pagar 250 euros de media? Pues obviamente no. Y antes de los partidos estaban bajando el precio a 6, 7 dólares, que yo os digo una cosa, en Estados Unidos un café no te cuesta 6 dólares, te cuesta 10 dólares. O sea, las entradas las estaban regalando. Y claro, es una auténtica vergüenza que ocurra esto. En fin, esto no es aceptable. Vamos con el tercer punto, que es el clima, un enemigo en casa. Media de 30 grados centígrados, humedad de hasta el 70% en algunos partidos, parones de hasta 5 horas por tormenta eléctrica y gente como yo, que soy un friki del fútbol, que encima trabajo de esto y vivo de esto, me tenía que quedar hasta las 7 de la mañana porque empezaba el partido a las 3 y había un parón de tormenta eléctrica en Miami, por ejemplo, de 5 horas y me tenía que comer todo este marrón. Varias cosas. Lo primero, el clima es imposible y esto es un aviso para el Mundial de Selecciones, que también va a ser en Estados Unidos, es verdad que también en Canadá y en México, pero en Estados Unidos se van a jugar la mayoría de partidos y no es posible que los jugadores jueguen a las 6, 7 de la tarde allí, cuando hace una humedad terrible y un calor que es que, de verdad, que solo de pensarlo me entran ganas de desmayarme. Os voy a poner un ejemplo muy claro. La final del Mundial de Clubs que se jugó entre Chelsea y PSG. Se jugó a 31 grados de media y con 65% de humedad. Obviamente los jugadores son los que más sufren esto. Imaginaros jugar 2 horas con ese calor y encima con esa humedad, que es que lo que respiras es agua, que los pulmones se te llenan de agua, que no se te llenan de oxígeno, que no descansas bien. Y esta gente está preparada a un nivel físico extraordinario. Y bueno, aunque los que más sufren son los jugadores, ¿alguien me puede explicar si eres un aficionado al fútbol y tienes que estar a 32, 33, 35 grados, que ha habido momentos que se llegaban casi a los 40 grados en algunos partidos? Los aficionados en el estadio no aguantan, ha habido golpes de calor y en algunos estadios que estaban medio vacíos iban a la parte donde había sombra y tal, pero por ejemplo en las semifinales un PSG Real Madrid que estaba totalmente lleno, pues hubo varios golpes de calor. Os dejo las imágenes en pantalla y aficionados retirados, normal, pues es que no había otra forma. Vamos con el siguiente punto. Carga de partidos. Los europeos llegaban casi a los 70 encuentros en la temporada en general, los brasileños hasta 80 y no es justo.
Estamos hablando que llegan equipos totalmente muertos. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. El Barcelona no estaba en este Mundial de Clubs, pero Lamine Yamal, que acaba de cumplir 18 años, cumplió el año pasado, bueno, llegó a la cifra de 100 partidos con el Fútbol Club Barcelona, un chaval que debutó con 15, 16 años y que de verdad, yo no me explico en mi cabeza cómo ahora se juegan tantos partidos y que un chico de 18 años ya tenga 100 partidos en un equipo de tan alto nivel como el Barcelona. Luego, el Madrid, por ejemplo, ponemos un ejemplo muy claro, ha tenido lesionados graves durante toda la temporada por la carga de partidos. Militao, Carvajal, Álava, Mendy, Endrick, Mbappé, Rüdiger, entre otros. Y, por ejemplo, equipos como el Bayern de Múnich jugaron unos cuartos de final de la Champions contra un Inter de Milán con 6 titulares lesionados. Y hablando del Inter de Milán, desde la eliminatoria contra el Barça en semifinales, se cayó físicamente. Si es que no les da, y encima lo hemos visto que han arrastrado esa dinámica. Bueno, primero se los comió el PSG en la final de la Champions, y segundo, han arrastrado esa dinámica del Mundial de Clubs donde fueron eliminados por Fluminense, y es que se les caía la lengua, la sacaban todo el rato, jadeaban casi, porque no podían correr. Otro punto en contra. Seguimos. El último, que creo que es el que más o menos, es que no sé cómo explicarlo, llega a la conclusión de todo esto porque es fácil, habla bien, quitar toda esta situación o por lo menos borrarla. A los Yankees no les interesa el fútbol, es el cuarto deporte nacional, mayoría de aficionados inmigrantes, y no es la mejor sede. Eso está claro, les interesa primero su fútbol, el americano, el béisbol, hasta la natación, antes que el soccer, como lo llaman ellos. Y claro, si tú, por ejemplo, pones la sede en un país asiático, en España mismo, en Chile, en Argentina, pues uno, todos los estadios se van a llenar, y dos, no vas a tener ningún problema con la venta de entradas y con el calor. Joder, que es que también esa es otra, no puedes llevar a los jugadores, después de estar reventados toda la temporada, a jugar un Mundial de Clubs a 30 y pico grados. No tiene sentido, por lo tanto yo creo que esto se puede borrar de un plumazo quitando la sede, que es Estados Unidos, porque allí no les importa nada más que el dinerito. Y ahora, dicho esto, que es que eran varios puntos, que lo resumo como la pesadilla americana, vamos con el segundo, porque es el dinerito que se han llevado los equipos. En ese gráfico estáis viendo los 10 equipos que más dinero han ganado en todo el torneo, pero hay muchas cifras, por lo tanto, acércame la camarita que lo voy a explicar poco a poco. Lo primero es que todos estos equipos de aquí, los europeos, solo por participar se llevan 38 millones de dólares. Estos de aquí, que son CONMEBOL y CONCACAF, se llevan 15 millones de dólares por participar. Luego están los de Asia, como Al Hilal, Ulsan HD, Urawa Reds, que son estos de aquí, que se llevan 9 millones de dólares por participar. Y por último están los de Oceanía y los de África, que por participar se llevan 3,5 millones de dólares. Hasta aquí está claro, ¿vale? La base de todos ellos es muy diferente. Obviamente los equipos europeos son más atractivos. Por ejemplo, la Libertadores, que también lo ve mucha gente, es atractiva. River, Boca, son equipos que la gente suele ver. Por lo tanto, según tu importancia histórica, pues te pagan más, te pagan menos. La Champions asiática nadie la ve, o la Champions africana lo ve muy poca gente, a no ser que seas de un equipo de allí. Entendemos la diferenciación de que paguen más a unos que a otros, pero a partir de fase de grupos, desde el minuto 1 que empiezan los partidos, la cosa se iguala y depende del rendimiento de los equipos lo que vayan a ganar. Es decir, una victoria eran 2 millones de euros en la fase de grupos, un empate era 1 millón de euros y una derrota no te daban absolutamente nada. Por pasar a octavos, ¿qué te daban? 8 millones de dólares. Por pasar a cuartos te daban 13 millones de dólares. Por pasar a semifinales te daban 21 millones de dólares, que no está nada mal. Por pasar a la final te daban 30 millones de dólares. Pero ojo, la cosa no acaba aquí. Que el Chelsea, por ganar la final, se ha embolsado 40 millones de dólares. No está nada mal. Y va a haber mucha gente que vea este gráfico y diga, pero a ver, si Palmeiras ha llegado más lejos que Inter y Manchester City, ¿por qué tiene menos dinero? Pues porque su base, que era 15 millones de dólares por participar, es mucho menor que la de Inter y Manchester City, que les daban 38 millones de dólares solo por participar. Por lo tanto, no han podido llegar tan lejos como para igualar esas fuerzas económicas. Y ahora sí, ahí veis cómo está desglosado todo. En rojo tenéis la fase de grupos, en octavos tenéis, en naranja tenéis los octavos, en azul tenéis los cuartos, en verde tenéis las semis y al final
en morado, bueno, que hay gente daltónica, que mi padre lo es, perdón por poner ese color, que muchos de vosotros los confundís, tenéis lo que gana cada uno en la final. Por lo tanto, el Chelsea ha sido el que más dinero ha ganado con 154 millones, el Paris Saint-Germain el segundo con 114, el Real Madrid el tercero con 85, Fluminense se mete en el top 4 con 61 millones, luego Borussia Dortmund tiene 64, Bayern de Múnich tiene 63, Manchester City tiene 52, Inter de Milán tiene 51, Palmeiras 40 y por último el Al Hilal, aunque esto les sobra el dinero, pues el emir de allí, de Arabia Saudí, pues es el dueño de ellos, ha ganado 21 millones de dólares, que no está nada mal. Por lo tanto, hay varios datos que os quiero dar. Lo primero, de media, todos estos equipos, en general, todos los del torneo han ganado 31 millones de dólares. Repito, de media, es decir, unos han ganado más, otros menos, pero joder, ver equipos como Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, que vienen aquí, que normalmente no están acostumbrados, aunque sean el mejor equipo de, digamos, de su país, a jugar este tipo de torneos, verlos competir y encima ganan dinero, pues genial para ellos, me parece perfecto, ganaron un partido así que se llevaron 2 milloncitos más y creo que empataron uno, por lo tanto no se fueron con el bolsillo vacío. Y lo más importante que se han llevado no solo es el dinero, también es la relevancia que les da el torneo, es decir, te da una exposición global y a mí, por ejemplo, que me ha gustado Mamelodi, que he conocido más de este equipo, a lo mejor lo empiezo a seguir en redes sociales, pues vender más camisetas, esto ayuda bastante. Yo solo veo cosas positivas, que son por ejemplo estas, los equipos que vayan al Mundial podrán fichar grandes jugadores para competir, es decir, a partir de ahora creo que se va a repartir más millones a lo largo de los próximos mundiales, por lo tanto, River y Boca van a decir, oye, voy a fichar grandes jugadores para competir en este torneo y a lo mejor me meto en unas semifinales y gano bastante más dinero, que es algo inteligente. Y luego pueden sanear sus cuentas, porque hay muchos equipos en Latinoamérica, brasileños, que la verdad allí tienen muchísimo dinero, pero digamos, económicamente el fair play financiero es diferente y se les va la olla, gastan bastante, tienen muchas pérdidas, pero con este tipo de torneos pueden sanear sus cuentas. Por lo tanto, el tema económico para mí es perfecto. Y ahora vamos con el tercer punto, porque otra conclusión que saco es que los equipos europeos siguen mandando. De los 16 clasificados para octavos de final, el 50% eran equipos europeos, solo tuvimos 3 eliminados europeos en fase de grupos, Atlético de Madrid, Porto y Red Bull Salzburgo, en cuartos de final 5 de 8 equipos eran europeos, en semis 3 de 4 eran europeos y la final la jugaron Chelsea y PSG, la distancia entre los equipos no está muy lejos, pero es verdad que Europa domina el fútbol mundial. Dentro, gráfico para que veáis cómo quedó la fase de grupos, en el grupo A entró Palmeiras e Inter de Miami, es verdad que el Porto fue eliminado, grupo B, PSG y Botafogo, eliminaron a Atlético de Madrid, pero ojito, con 6 puntos, que tenían los mismos que primero y segundo, grupo C entraron Benfica y Bayern, dejaron fuera a Boca, grupo D, Flamengo y Chelsea, la verdad que no había otro europeo aparte de Chelsea, grupo E, Inter y Monterrey dejaron fuera a River Plate, grupo F, Dortmund y Fluminense pasaron, y en el grupo G, obviamente Manchester City pasó, Juventus pasó, y en el grupo H, Real Madrid y Al Hilal dejaron fuera a Red Bull Salzburgo. Conclusiones que saco de esto: Europa es superior a todos los equipos, menos a los de la CONMEBOL, que los igualan bastante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues os pongo ejemplos clarísimos. Los dos equipos argentinos, que son River y Boca, y los 4 equipos brasileños, que son Flamengo, Fluminense, Botafogo y Palmeiras, dieron la cara. De hecho, en fase de grupos se enfrentaron entre estos equipos y equipos europeos, y ojito, porque os voy a dar un dato que os va a llamar la atención. Tuvieron 3 empates y 2 victorias para equipos de CONMEBOL. Flamengo le ganó 2-0, muy superior al Chelsea, campeón de este torneo, la única derrota del equipo de Enzo Maresca, y luego Botafogo, actual campeón de la Libertadores, le ganó al actual campeón de la Champions League 1-0 en un partidazo al PSG, y la verdad que estos dos resultados sorprendieron bastante. Estos equipos pueden competir de tú a tú. Eso sí, perdieron 3 veces, pero vamos, que perdieron 3 veces, que no es mucho. Unos perdieron 2, otros 3, y quiero hacer un matiz cuando digo que compiten de tú a tú, es decir, que les pueden plantear un partido y les pueden ganar, pero en principio los europeos son superiores. Os voy a poner un ejemplo muy claro: el partido entre Boca Juniors y el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich arrasó la primera media hora. A Boca Juniors le metió un gol, les pudo meter 2 o 3, de hecho les anularon un par de goles, y Boca se fue metiendo poco a poco al partido con intensidad, empataron el encuentro, de hecho casi lo ganan en algún momento, pero al final Bayern, cuando se igualó la intensidad y el cansancio de Boca Juniors, ganó el partido. ¿Les pueden competir? Sí,
pero no de tú a tú, porque si no le pasa como a Boca, que creía que le podía jugar de tú a tú al Bayern y tiene mucho más presupuesto, mucha más calidad en jugadores, menos corazón, eso sí, pero claro, el fútbol casi siempre se impone. Pero me sorprendieron los equipos de CONMEBOL. Y la verdad, ponedme en comentarios vosotros cómo veis este punto, porque los otros equipos de CONCACAF, perdón, no dieron la talla. De Asia, el único que de verdad llamó la atención fue el Al Hilal, pero inflado a millones, que esa plantilla es una locura. Y ya está, los europeos están un pasito superior. Y nos vamos con el cuarto punto, a ver qué os parece a vosotros, que es: el torneo tiene algo especial, y esto es sin ninguna duda. Nos ha dejado enfrentamientos que nunca nos habíamos imaginado. Os pongo ejemplos: Botafogo PSG, Bayern Boca, Inter River, Fluminense Dortmund, en fin, auténticas locuras. Y lo más importante, sorpresas. ¿A qué me refiero con sorpresas? Pues por ejemplo, en cuartos de final, en octavos de final, que el Fluminense se cargue al Inter de Milán, es una sorpresa. Y la más grande de todas, en un partidazo 4-3 con prórroga incluida, que el Al Hilal eliminó al Manchester City, que había hecho 200, 300 millones en fichajes entre la temporada pasada y esta, pues se lo cargó el Al Hilal, un equipo muy serio, muy bueno y que domina Asia y sobre todo Arabia Saudí. Estos enfrentamientos solo los podemos ver ahí y cada 4 años. Y antes los podíamos ver todos los años en el Mundial de Clubs, pero en una final, en unas semifinales, pero ahora todo el rato, y a mí me ha dejado bastante buen sabor de boca. ¿Qué más cositas? Bueno, y lo más importante, que hay jugadores que se exponen al mundo y que pueden ser fichados y que de hecho, como son tan buenos y se ven estos torneos que le pueden jugar de tú a grandes equipos, pues estos equipos como por ejemplo, digamos, ejemplos claros, John Arias, que juega en Fluminense, lo acaban de vender por 20 millones y ojo, que tiene 27 años, al Wolverhampton. Pues un dinerito para el Fluminense, claro que sí. Richard Ríos está a punto de fichar por la Roma por 40 millones de euros. Jugar es dinero que le queda a los equipos de jugadores buenos que tienen un buen escaparate y viajan a Europa. Pero yo creo que este torneo le va a dar tanto dinero en el futuro a los equipos de Latinoamérica que van a poder competir no de tú a tú con Europa, pero más o menos. Ya lo está haciendo la liga brasileña, que tiene bastante dinerito. Y bueno, gente, estos han sido los 4 puntos que hemos repasado. A ver, dejadme que lo voy a repasar un poco con vosotros. El primero, que lo he dividido en 5, es la pesadilla americana. Ya sabéis, todo el tema del clima, de los estadios vacíos, de la venta de entradas a un precio absurdo. No tiene sentido, por lo tanto esto lo tienen que cambiar. Pero oye, cambiando la sede arreglas este problema. Segundo punto, el tema del dinero, punto positivo, y es que muchos equipos como Fluminense, como Palmeiras, se meten en un top 10 de equipos que han ganado dinero y de media cada uno les han dado 30 y pico millones. Ojo, de media, que no a todos les han dado 30 y pico, pero oye, sí 10, 12, que no está nada mal. Seguimos. Europa manda es el tercer punto, y ya lo habéis visto, os he dado datos, que al final de las semifinales se metieron 3 equipos europeos de 4 que había posibles, por lo tanto, pues bueno, oye, al final Europa es Europa. Y luego nos vamos con el último punto, y es que este torneo tiene algo especial. Así que ponedme en comentarios, después de ver absolutamente todos estos datos, ¿qué opináis? ¿Os gusta o no os gusta el torneo? A mí os reconozco que me encanta, me parece una barbaridad, lo he disfrutado muchísimo y ya está. Ponedme en comentarios, os leo. Y por cierto, sígueme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, subo contenido exclusivo. Y hazle caso a don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por favor. Mira cómo mueve la cabeza. Sígueme, sigue a Chepe. Sigue a Chepe, te lo dice él. Y bueno, ya me dejo de tonterías, te envío un beso guapo, te envío un beso guapa. Y como siempre digo, nos vemos muy pronto.